Tommy Dueñas, un gran amigo primero, ex embajador de Costa Rica en Washington, ex ministro de Comercio Exterior, un gran empresario que participó en la creación de Elite University. Ahora me está hablando de que están haciendo un think tank. Un hombre inquieto que participó en el cambio que hemos hecho para bien de Costa Rica, de pasar de un país que vivíamos con un mercado interno creciente, que crecía más que lo que crecía en promedio. Bueno, con una alta inflación, porque nosotros siempre hemos tenido inflación. Y esas inflaciones del 1 y el 2% fueron una excepción. Pero ahora estamos en una situación muy distinta. Nosotros vivimos la crisis de los 80, ¿verdad? Grandes devaluaciones. Vino Luis Alberto Monge y un apoyo importante del AID para hacer una transformación del país. Se creó CINDE, se creó otras montón de instituciones. Algunas permanecen. Recientemente estuve con Eric hablando de la historia de CINDE, que ya tiene 40 años, imagínate. Vos fuiste director de CINDE también. Presidente de la directiva. Presidente de la Junta Directiva. A mí me tocó con otros 2 o 3 amigos comenzar esa historia de CINDE, ¿va? Fernando Naranjo fue el primer director ejecutivo. Así es. ¿Qué hacemos? Decíamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo cambiamos toda esta mentalidad y cómo transformamos toda esta economía? Pero se desarrollaron muchas leyes que impulsaron el turismo también. No sé si fue en tiempo de Luis Alberto, sí fue en tiempo de Luis Alberto también. Y apoyo al desarrollo turístico, a la parte hotelera, que era muy complicada financieramente. O sea, los bancos no se animaban. Eran bancos que financiaban más que todo el sector agrícola y el sector comercial y el sector industrial. Una industria que ha prosperado, que ha mejorado, pero que tiene no las mismas condiciones que tiene ahora la zona franca, ¿verdad? Que es una explosión, que está creciendo a 2 dígitos y que ya significa el 15% del PIB, ¿verdad? También en tiempo de Luis Alberto se apoyó mucho al sector cooperativista y se abrió la banca. Antes éramos solo banca estatal. Y bueno, eso es parte de esa historia para introducirte, pero hablemos de qué hacemos. Bueno, primero que todo, Jorge, muchas gracias por la invitación. Viejo amigo, tenemos 40 años por lo menos de ser amigos, de conocernos. Te conocí como empresario, te he conocido como alma inquieta por la política y por la prosperidad y por hacer el cambio. Este mismo programa es un ejemplo de tu interés por el cambio y yo creo que en eso tenemos raíces. Algo en común, muchas claro, cosas en muchas común, cosas. por supuesto que sí. Y pues recordabas de que nos encontramos juntos en las épocas más oscuras quizás del siglo pasado, cuando se devaluó la moneda, hubo un incremento, muy grande, un incremento tremendo en la pobreza, en el desamparo, en el desempleo, devaluaciones de 100, 200%, etc. Así es que nosotros pues tuvimos que enfrentar eso de jóvenes y guiados precisamente por mentes preclaras como la de don Eduardo Lizano, pues, y don Luis Alberto Monge, pues pudimos sacar adelante el país y el país se transformó. Y yo creo que eso es algo que debe recordarse a todos los que nos están viendo, porque se puede hacer, pero eso requiere una serie de situaciones, una serie de acuerdos. Y apoyo político y de apoyo, decidido.
que no encontramos hoy día. Y Sí. una de las grandes diferencias de la época en el que, como dice o nos recuerda don Eduardo, pasamos de renta baja a renta media en cuestión de 20 años, a mediados de los 80 hasta el año 2000 posiblemente que tomó ese esfuerzo, pues pasamos a ser un país de renta media. Y hubo una serie de transformaciones que nos estabas recordando, la creación de CINDE, la creación de COMEX, la creación de Procomer, un fortalecimiento productivo, la apertura comercial, la atracción los tratados de libre comercio, sí, claro. la atracción de inversión extranjera, comenzando por Intel, con el presidente Figueres. Y entonces aquí hubo una cantidad importante y relevante de medidas que se tomaron con vista a un mediano y a un largo plazo. Y entonces hoy día que nos encontramos con tanta dificultad, un país endeudado, una economía estancada, desempleo, desamparo, informalidad, desigualdad, una estructura de costos muy alta para ser competitivo, que eso es algo que también nos debe preocupar. Pero en aquel tiempo, y recordabas, lo que más hubo fue un acuerdo político. Porque a pesar de que pues, los dos partidos predominantes, Liberación por un lado y la Unidad por el otro, pues que discutían una cosa y la otra, pues fundamentalmente tenían una visión muy parecida a largo plazo. Muy parecida. Y entonces eso ayudó al acuerdo nacional. Hoy, o ayer más bien, nos recuerda o lee uno con mucho temor, mucha preocupación de que el Tribunal Supremo de Elecciones está esperando la participación de más de 150 partidos en las elecciones municipales, ya sean partidos cantonales, sean provinciales o partidos nacionales. Entonces, eso quiere decir de que hay una proliferación, por así decir, hay una atomización de pensamiento y que ciertamente ese pensamiento está concentrado en el corto plazo. Y pues nosotros lo que estamos preocupados en la universidad, al haber creado el Centro de Pensamiento Político y de Desarrollo Empresarial, el primer think tank, si quieres, formal, de la mano de la Academia Centroamérica y de Lead University, y con el apoyo empresarial, pues lo que pretendemos es convertirnos en un centro de discusión de proyectos que muevan la aguja, para hablar en tico, que nos ayuda a establecer prioridades, pues para que nosotros podamos hacer un planeamiento estratégico y hacia dónde queremos llegar en el mediano y en el corto plazo. Ese es nuestro desafío, pues porque parece que los partidos políticos todos se han olvidado de pensar a largo plazo y la agenda nacional está dominada por temas de cortísimo plazo. O por los troles. Sí, algo triste, o sea, lo que... Ahora estaba discutiendo recientemente, bueno, que yo tengo el tema ahí casi central, que el problema de la educación, ahora también es el problema de la seguridad. Así es. El problema de la infraestructura, el problema de la falta de competitividad. Soluciones hay. Si hay visión de largo plazo, si hay acuerdos políticos, si hay diálogos, ¿verdad? Yo me acuerdo mucho, con gran cariño, de Danilo Jiménez, ¿Cómo no? que era como el ministro de Luis Alberto, pero era un articulador, era un tipo muy agradable, muy inteligente. Así es. Y podía negociar y podía buscar soluciones. Nosotros hemos entrabado muchas leyes, hemos creado cualquier cantidad de instituciones, y entonces este país lo entrabamos todo. Así es. Algunas excelentes instituciones, ¿verdad? Pero otras se quedaron estancadas en el siglo pasado, prácticamente, ¿verdad? Y entonces hay unas que no tienen ya razón de existir posiblemente. Pero no nos atrevemos a cerrarlo porque eso es un legado de los partidos políticos. ¿Cuál legado? Si lo que tenemos que ver es qué es lo que necesitan los muchachos para buscar trabajo. Ahora me preocupa que
que algunas multinacionales que generan una gran cantidad de empleo aquí, que nosotros damos mucho servicio, tenemos mucho servicio, y ahí van a tener que hacer un ajuste, porque parece que en la pandemia se emocionaron mucho y ahora van a tener que hacer ajustes, pero Así ellos es. los hacen y piensan siempre a largo plazo y en la sostenibilidad. A mí me preocupa con todo cariño, cuando uno habla del MEP, cuando habla uno de la caja del Seguro Social, cuando uno habla de las transformaciones importantes que se requieren, de los ajustes que todavía hay que hacer en la banca, y cuando viene uno con esta incertidumbre que se nos ha causado ahora con sube y baja el dólar, y entonces uno dice, ¿cómo calculo? ¿Cómo planifico? Pero lo más importante es el talento humano. ¿Cómo mejoro el talento? A mí me tocó ir a Corea, precisamente con Luis Alberto, me invitó. Yo era en ese tiempo presidente de la Cámara de Industrias. ¿Cómo no? Primero me encargaron una misión muy complicada, que era cerrar Codesa. Nadie posiblemente conoce quién era Codesa, pero Codesa era el Estado empresario haciendo loco. Por excelencia. Y botando plata y con grandes problemas, ¿verdad? Y una de las primeras labores, por no decir la más importante, yo era medio inquieto cuando era presidente de la Cámara de Industrias, pero era esa. Todos ahí en la Cámara trabajamos para que esa institución, que tenía cualquier cantidad de buenos y muy malos negocios, la mayoría muy malos negocios, porque el Estado empresario no sabe manejar. Es algo espantoso, o sea, el que es político, y el que es empresario sabe que si corre un riesgo mayor, el que le va a afectar al accionista, y después le cortan el robo a uno si es un mal gerente. En ninguna institución ahora se nombran por 8 años los directores, el perfil es un poquito mejor, pero lo toman, pero no hay esa... No es lo mismo tener sangre empresarial, ¿ya? O sangre, digamos, para manejar un banco comercial, que estar en un banco estatal, ¿verdad? Claro. Hay misiones distintas. Cuando se nacieron los bancos eran estatales, era muy importante el apoyo sobre todo al sector agrícola y al sector que estaba comenzando con el sector industrial para el mercado común centroamericano, que era un mercadito ahí. Me acuerdo cuando uno iba al Caribe, era como el gran descubrimiento. Después fuimos a Estados Unidos y comenzamos a ver exportaciones y todo. Pero costaba hacer, o sea... Bueno, es que estaban precisamente tomando en el tiempo tuyo, en la Cámara, estaban transformando la sociedad, una sociedad que era muy cerrada, con mucha protección, con muchísimo proteccionismo, y que se abre. Y entonces eso fue una apertura que no fue fácil, porque aquí la gente se había acostumbrado durante años, desde la creación del mercado común centroamericano, se había acostumbrado a que el Estado les protegiera y los acogiera, por así decir. Eso es uno de los grandes desafíos que tenemos hoy día. Por eso es que en el instituto lo que hemos escogido son perseguir los baluartes que adoptó Irlanda para salir del subdesarrollo. Pero hace muchos años. Hace unos cuantos años, sí. Pero ellos fundamentalmente adoptaron 5 pilares. Uno es la productividad. El segundo es la buena productividad conduce a la competitividad. La competitividad es un resultado de regulación que sea racional, que nos ayude y no que nos impida, que es el tema de la regulación, excesiva regulación que hay aquí en este país, que es lo que se llama los trámites fundamentalmente, que la tramitología. Hay por todo lado. Que asfixia a todo. Que asfixia a todo el mundo. Está también la promoción de la competencia, que la promoción de la competencia, y vos fuiste empresario también, sabes perfectamente bien que es un incentivo para poder competir y ser mejor que el otro.
Entonces aquí tiene que haber un Nada de ambiente esas de protecciones competitividad. que lo que hacen es generar... Nada. Y el tema fundamental, que lo acabas de mencionar también, es el tema de educación. Y el tema de educación, desafortunadamente, hoy en el periódico sale de que por fin el Ministerio acepta 2 años después de que no le llegaron a los jóvenes, y eso es una tragedia, porque ya nosotros tenemos evidencia que Jorge Vargas Cuyel y el Estado de la Nación nos ha escrito una y otra vez. No, tenemos evidencia de que ese apagón educativo de los 80s produjo una cantidad de pobreza tremenda, y eso nos va a volver a pasar. Entonces, volviendo, yo creo que y además lo que nos buscamos... transforma esta sociedad, porque la desigualdad social se da por la mala educación, por falta de oportunidades. Y también, Jorge, que se nos está olvidando, el tema de productividad. A mí me preocupa mucho la expectativa social del costarricense, me preocupa, pues porque es un amparo que se ha logrado a base de acuerdo social y político, pero eso tiene un costo. Y dentro de este mar de partidos políticos y de pensamiento de corto plazo se nos ha olvidado de que es la producción nacional la que genera los recursos para nuestros programas sociales. Y ya con una economía estancada como la que tenemos, yo me temo de que, y ya se empiezan a ver brotes en el país, de que el amparo social, de que los programas sociales van a empezar a deteriorarse si nosotros no hacemos un esfuerzo por levantar la producción del país. Mira, yo he estado recientemente hablando con pescadores, con agricultores, con industriales. Los industriales, con todo el respeto, pero viven también en una situación de gran congoja, porque ni siquiera el Estado les da, o sea, en cualquier otro país del mundo desarrollado, en Estados Unidos, en Europa, usted no ve una radiopatrulla en Europa que no sea fabricada posiblemente en el país. O sea, vas a París, están todos los Peugeot por todos lados. Vas a Corea, están todos los Hyundai y todos los... y eso es en China, me imagino que es el mayor productor del mundo. Ahí están todos los carros chinos. Yo sí creo que hay que darle, no protección, pero sí tiene que haber algún diferencial que le dé al industrial, al comerciante, algún incentivo, sobre todo al que está produciendo. Porque también la competencia a veces... O sea, ahora vamos a ver, porque todavía no conocemos el fortalecimiento realmente de la Oficina de Promoción de la Competencia, ¿verdad? Que era clave, ¿verdad? Porque no le han dado el presupuesto. No. Nada, simplemente lo nombraron... que es una violación a nuestros acuerdos en OSD, por cierto. Claro. Que posiblemente el secretario general Corman, que va a venir va a llamar. el mes entrante, nos va a recordar. Claro, porque ahí debe ser una oficina muy técnica. Yo estuve en el ministerio, donde no hay influencia política, donde las decisiones se toman ahí son técnicas, ¿verdad? Así es. Porque si no, seguimos igual, que hay un oligopolio, que hay aquí un acuerdo del otro, y ahí. Este es un mercado muy pequeño, ¿no? Lógicamente, aquí hay pocos de cada cosa, pero la competencia solo ayuda a mejorar. Claro, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque hay productos muy sensitivos, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, los agricultores, algunos están preocupados, ¿verdad? Nosotros podemos ir a competir en cualquier parte del mundo con piña, posiblemente banano, y somos los mayores productores. Pero ahí mejoró mucho la productividad. Así es. Ahí hubo investigación, ahí hubo innovación, ahí hubo apoyo también del gobierno. Ahí se organizaron todos los productores, ¿verdad? Así es. En piña, hemos sido también... la tecnología que se aplica ahora en la siembra y el procesamiento y en la distinción, digamos, de la piña, es admirable. Así es. Bueno, nuevamente es un ejemplo de que en Costa Rica nosotros podemos ser competitivos a nivel Claro. mundial, pero tenemos que organizarnos,
tenemos que plantear el tema. Estás hablando, por ejemplo, del sector industrial, que lo conoces tan bien. Nosotros tenemos la solución a la vista. ¿Por qué nosotros no hacemos un esfuerzo por pasarle a la industria local algunos de los beneficios de las zonas francas? Sí. Las zonas francas son de nivel mundial, son competitivas a nivel mundial. Tienen innovación, tienen tecnología, tienen empleo, tienen educación, tienen productividad, tienen modernización, tienen acceso a mercados, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué nosotros no les ayudamos y trasladamos algunos de esos beneficios? No todos, porque es imposible, pero trasladémosle algunos de esos beneficios que ya son ley, Jorge. Ya los tenemos trabajando, porque no hacemos un esfuerzo para trasladarlos a la industria local que está ahogada. Y que entre paréntesis, la industria local es la que produce el 85% del PIB, no es 15%. Entonces, si ya tenemos el ejemplo de zonas francas, ¿cómo es posible que nosotros no hagamos un esfuerzo por ayudarle y no es que le vamos a dar a la producción nacional? Todas las herramientas, pero podemos comenzar con los enlaces, con el encadenamiento, Claro. con un montón de herramientas que tiene el gobierno y que la puede hacer, apoyar al sector industrial. Los mismos trámites. Los trámites en zonas francas son la mitad de los trámites y los permisos y todo lo demás que tiene que pasar Y hay una sola ventanilla. Aquí uno tiene que ir a 20. A mí me tocó trabajar con el Colegio de Ingenieros y Arquitectos para ver cómo hacíamos toda una sola estructura, una plataforma que existe, que la desarrolló el colegio y es muy buena. Pero igual, vale lo mismo. O sea, después le fueron encontrando, una municipalidad la aplica, otra no. Una tiene un pensamiento, otra no tiene ese pensamiento. Y Salud dice una cosa, por otro lado sale otro decreto. Es un desorden. No guillotinan ningún trámite. Aquí todos los trámites les hacen ahí unos cambios, ¿verdad? El otro día me hablaba los pescadores, que ellos tienen una ley que tiene 30 años y que no la han reglamentado todavía. Entonces dice uno, bueno, ¿qué queremos hacer con esa gente? Volviendo al centro de investigación nuestro en política, nosotros patrocinamos un estudio sobre la regulación en Costa Rica. Y a mí se me pararon los pelos del efecto que tiene sobre la población en general, desde el más humilde hasta el más sofisticado, el peso de la regulación. Porque aquí, nuevamente, el modelo político ha malentendido la regulación y cree que todo hay que regularlo porque tienen una especie como de temor de que van a brincarse exactamente. la cerca, como dicen. Y entonces lo que tenemos nosotros es no solamente un exceso de regulación, ese estudio encontró un exceso de regulación, sino que encima de todo se lo pasamos a gente que no tiene nada que ver con la productividad del país, a todos estos burócratas que simplemente están en las municipalidades, en las oficinas, etcétera, etcétera. Y para que interpreten. Para que interpreten, hasta con libertad de interpretación. Y entonces y aquí, sin plazo. Y sin plazo. Y sin castigo. Y sin castigo. Y sin conocimiento siquiera de lo que ese trámite puede significar en la competitividad del pobre señor o señora que está pidiendo un permiso. Esas pobres pymes, o sea, por eso está la informalidad creciendo. Así es. Con estas cargas también sociales que tenemos, que son altísimas, Así ¿verdad? es. Que nadie pide resultados, nadie. O sea, ahí entra la plata, pero ¿qué pasa con los resultados? Es que esto es una sociedad en que el Estado no da informes de decir, bueno, yo traje tantas empresas, yo generé esto, yo logré esto. Y no, lo que sucede es que crecen y se hacen más, porque si ustedes ven, yo hice un mapa de cuántas instituciones se venían creando todos los años y es impresionante. Y cuando uno dice, bueno, pero el CNP juega un papel estratégico, ¿por qué no se le hace una alianza público-privada o se busca alguna alternativa con una cooperativa?
Claro. O tenemos que tener el CNP, o la fábrica de licores, o tenemos que tener, no sé, tantas instituciones. Yo puedo hacer una enumeración ahí impresionante, que a uno lo que le preocupa es que cuando le dicen, esa es, no vamos a cerrar eso porque esa es la historia de, eso fue, no sé, el gran líder que lo crió. Sí, pues. Todos son líderes políticos, pero entendamos que ahora la situación es muy distinta en los 80, en los 90 y ahora en este siglo. Sí, este siglo es un siglo de innovación, de generación de solo si tenés esa habilidad para criar y que no te estorben, ¿verdad? Así es. Y yo quisiera hacer una aclaración, más que todo para los que nos ven. Nosotros estamos conversando aquí sobre algo que no es un ataque al modelo político, es simplemente que le estamos recordando a los partidos políticos de que hay que pensar en el mediano y largo plazo, que el peligro que tenemos en este momento con esta proliferación de políticas de cortísimo plazo, la misma discusión que se está dando en la Asamblea Legislativa, en los periódicos, la pelea que tiene desafortunadamente el Ejecutivo con los medios, etcétera, a mí me preocupa tremendamente y estoy seguro que a ustedes también me preocupa lo que sigue. Pues porque nosotros estamos ignorando, nuevamente, estamos poniendo en peligro nuestro contrato social. Y nuestro contrato social fundamentalmente está basado sobre una serie de ayudas estatales a la gente que más lo necesita, pero eso requiere impuestos. Y los impuestos es un producto de la producción. Y si nosotros más bien le tenemos el pie encima a la producción, no vamos a generar los recursos suficientes como para que se cubran las necesidades sociales. El sector productivo. Y ese es precisamente de lo que estamos hablando. Los tigres asiáticos, Irlanda, Nueva Zelanda, los Países Bajos, etc. Todos los bálticos ahora. Ninguno, Estonia, ninguno de esos Letonia, países todos se ha levantado sin poner a la producción por encima, como encima del modelo de Estado. Y una producción con un Estado donde todos, así es, todos estamos en una sola, como un solo país. Así es. Porque las diferencias de clases se siguen generando, pero se genera por todas las condiciones de un Estado que está para mí paralizado y que no ha logrado modernizarse y que no ha logrado hacer los cambios. Así es. Que no son cambios fáciles, no es decir, bueno, yo paso esto y esto, no. Hay que hacer de verdad un planteamiento. Una discusión nacional. Es una discusión nacional. Lo que hicieron los irlandeses convocaron cuando ya estaban tocando en el piso. Yo conozco el caso irlandés muy bien, pues porque uno de mis mejores amigos es el ex primer ministro de Irlanda, que le tocó convocar ese diálogo, que fue colega mío, embajador de la Unión Europea en Washington, y luego me lo volví a encontrar en Bruselas. Se llama John Bruton. Y he estado 2 o 3 veces con John en Irlanda para que él me hable y me explique cuáles fueron las circunstancias. Y es muy interesante. Primero que todo dice, mire, lo primero que pasó es de que ya estábamos en el piso. Ya no podíamos ir más allá. Estábamos completamente en el piso. Con déficits fiscales fuertes. Horrible. Endeudamiento. Es más, la mayor exportación de Irlanda en aquel tiempo era su gente. Claro. O sea, pero ya nosotros estamos exportando también talento. Estaban en la bancarrota. Entonces él viene y dice, bueno, aquí tenemos que sentarnos los partidos políticos, todos, los sindicatos, los empresarios, los banqueros, los académicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos que sentarnos acá para ver qué vamos a hacer, cómo vamos a contribuir cada uno de nosotros, cómo vamos a hacer para sacar adelante Irlanda. Si no, Irlanda simplemente se hunde. Y ya estaba en el último lugar en crecimiento económico y en bien social, por cierto, en índices sociales de la Unión Europea. Y se pusieron de acuerdo. Y así fue Corea. Y hoy día, para terminarte el cuento, hoy día el Ministerio de Producción
el ministerio que está a cargo de las zonas francas, de la inversión extranjera, etcétera, etcétera, ese ministerio reporta directamente y está en la sede del gobierno central, al primer ministro. Es la prioridad número 1 de ellos. Claro. Y con una población de 5 millones de personas, igual que nosotros, atraen algo así como 5 o 6 veces la inversión extranjera que nosotros atraemos. No que no le estemos haciendo bien, pero es simplemente para dar una idea a lo que puede uno aspirar. No, y hacer las transformaciones sociales que requerimos. O sea, yo sigo apostando que sí, definitivamente tenemos que llegar a eso. Yo recuerdo un viaje a Corea y fue también a Japón. Pero Corea me llamó mucho la atención porque es un país que había sido destrozado por una guerra, Así es. con grandes problemas de pobreza. Cómo se levanta, cómo pone 4 luces, digamos, 4 grandes bombillos por donde iban. A mí me tocó ir a hablar con la gente de la Hyundai y entonces me dice, mire, esto es para el año tal, esto es para dentro de 20 años. Y dice uno, 20 años, ya el carro eléctrico ya estaba ahí en la planificación, ¿me entendés? O sea, se ve que era gente que tenía, bueno, y lógicamente el recurso humano, pero dijeron, bueno, no podemos hacer esto si no tenemos recursos humanos, y ahí entonces la educación se puso en el eje central, igual que Japón, igual que Estonia, igual que un montón de países, igual que Irlanda, ¿verdad? O sea, no. Y eso cambió ese país. Y hoy es un ejemplo hasta de tecnología, de innovación, yo recuerdo cuando comenzaron a llegar aquí los primeros carros coreanos, los Hyundai, y uno decía, no es un carrillo, los japoneses. Que es una copia de los japoneses. Ahora resulta ser de que ellos son los que ponen, son los que establecen cierto liderazgo. Te voy a contar un cuento que posiblemente vos lo sepas de Hyundai. La historia de éxito de Hyundai en Estados Unidos es algo que hasta en las escuelas de negocios se ve como caso particular de éxito. Cuando Hyundai cuando Hyundai comenzó a producir automóviles, por como 10 años quizás, no pudo entrar a los Estados Unidos porque simplemente no cumplía los estándares mínimos para un automóvil. Hoy día, el año pasado, para mencionar en específico, Hyundai ya está entre los 2 o 3 mejores marcas de automóviles en los Estados Unidos. O sea, esa gente hizo una transformación total de un producto que ni siquiera lo aceptaban para importar a Estados Unidos, porque no cumplía los estándares de seguridad, de diseño, etc., pasó a ser una de las 3 mejores marcas de los Estados Unidos. O sea, eso te dice la capacidad de innovación y capacidad lo que es tecnológica. Poner al frente el foco, la luz esa que mencionabas, el tema de producción, de innovación, de tecnología, de conocimiento, con el apoyo del Estado, porque todo en Corea tiene el apoyo del Estado. Pero no es un apoyo de subsidio, es un apoyo de verdad, o sea, y las cosas... De hacer las cosas fáciles. Pero no hablemos, ahora ya los carros chinos, primero China es el mayor productor del mundo, ¿ah? Así es. Olvídese de Estados Unidos, de Corea y Japón, no, el mayor productor es China. Ahora usted ve un carro chino, y es un Mercedes-Benz por dentro y tiene toda la tecnología. Así es. Y todo el mundo creyó que se iban a quedar atrás. Los chinos ya entendieron, mandaron a su gente a estudiar, se preocuparon por el talento humano y el talento es importante. Así es. Bueno, yo creo que vamos a tener que tener otra de estas conversaciones. Ha sido muy agradable, Jorge, ha sido muy agradable, te lo agradezco muchísimo, no. De verdad, en este ambiente tan lindo. Sí. Te deseo mucho éxito, admiro tu voluntad y tu dedicación por ayudarnos a entender los desafíos que tenemos y te deseo la mejor de las suertes. No, estaremos.